Estamos presentes, pastor. Buenas noches. Muy bienvenidos a nuestra tercera clase correspondiente a la predicación del libro de Jonás, libro profético que estamos estudiando juntos cómo predicarlo, ¿cierto? Hemos sacado la mayor provecho en estas dos sesiones anteriores, pero como usando los recursos del Ministerio Langham, predicación. Bueno, hoy voy a reemplazar a nuestro querido Aldo Freire, que también estaba a cargo de orar la palabra por razones ministeriales también. Él se encuentra fuera de la ciudad de Carahue, está en un encuentro de jóvenes que hoy día está llegando va de camino a su casa. Bueno, vamos a participar orando la palabra. Vamos a leer el texto, hoy día vamos a leer el texto capítulo 3 y ya estaba dado, pero vamos a volver a leerlo, vamos a volver a leer con comprensión lectora constantemente, así que, y de acuerdo a ahí vamos a participar en leer la palabra. Muy bien. Eh, Dice Jonás obedece al Señor, hablando eh, leo en esta versión NBI. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que se había anunciado. ¿Alguien tiene otra versión que pueda leer? Reina Valera por acá, pastor. ¿Ya? Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos,
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. ¿Alguien tiene otra versión como NTV, Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, Yo la P tengo la de... NTV, pastor. ¿Ya? Leo, Una tercera. Sí. NTV, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, perdón, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Gracias, hermana Andrea. Se da cuenta que el ejercicio que siempre tenemos como principio en nuestra escuela de aplicación es leer varias veces y también la idea es familiarizarnos o haciendo amigo del texto, de tal manera que yo al hacerme amigo del texto puedo hacer preguntas apropiadas al texto y el texto se abre. Eso no lo hemos dicho en la clase anterior, pero a medida que usted tiene un amigo, ¿cierto? Cuando hay una amistad, fluye una conversación. Cuando hay una amistad, usted es espontáneo en hacer preguntas amigables a su amigo. Así también usted hacerse amigo de la Biblia, amigo de la palabra del Señor, también usted puede dialogar con el pasaje. Entonces, un ejemplo tan importante es hacer las preguntas periodísticas. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles? Son preguntas que podemos usar en el diálogo cuando estamos familiarizados con el pasaje, con el texto bien leído y comprendido. Eso como otra herramienta importante en dialogar con la palabra del Señor. Bueno, tenía usted como tarea de leer varias veces el texto. Entonces, hoy día ustedes tienen que compartir su oración. ¿Quiénes allí vamos a orar la palabra? La idea es que, ¿qué significa orar la palabra? ¿En qué consiste orar la palabra de Dios? Primero dice, orar según el texto inspirado, leer para escuchar a Dios. Por eso hemos leído hartas veces. Y eso le llamamos contemplación. Contemplamos a Dios por medio de la lectura de la palabra de Dios. Número dos, callamos para escuchar a Dios, para meditar. ¿Te acuerdas cuando las ovejas o los animales después de pastar rumean? Nosotros tenemos que llegar a la meditación, a la reflexión, porque estamos llenos nuestro conocimiento de la palabra, nosotros meditamos. Y en esa meditación van a aparecer lo que allí estamos estudiando de la palabra de Dios. Tercero, imaginarnos en los personajes del texto. Aquí, ¿quién es el personaje del texto? Hay dos personajes importantes acá.
Jonás y el Jonás. rey. ¿Pero quién es el otro personaje? y los habitantes de Nínive. Es Dios y Jonás. Y después vienen los receptores del mensaje. Entonces Dios es el que llama, ojo, mire, pero ¿quién es el instrumento de comunicar ese mensaje? Jonás. ¿Y quién es el receptor del mensaje? El pueblo de Nínive. Y familiarizando en todo el paquete, el contexto, imaginamos todo el personaje, y está ambientado, ¿cierto? Eh, el personaje aquí es Jonás, por supuesto, pero allí Jonás está entre Dios y entre sus receptores. ¿Lo ven así o no? ¿Ven a Jonás? Yo lo veía de esta forma, yo lo veía de esta forma, pastor. Ya, Viéndolo terrenalmente, los protagonistas principales es Jonás y el pueblo de Nínive, obviamente ya, mandatado por el Señor. De esa forma ya, yo percibo el capítulo ya, muy bien, 3. ya, ok. Muy bien, eso imaginarnos en los personajes del texto, ¿no? Entonces, nosotros al final estamos estudiando ese pasaje capítulo 3, pero al final es todo el paquete, por eso vamos, por eso se predica en serie, y al final está todo enrolado desde el 1 hasta el 4. Entonces es importante que, claro, nosotros hoy día vamos a predicar el capítulo 3, pero lo importante es que allí siempre Dios está, su soberanía, su presencia. Recordar en la misión que el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces va reforzando que la misión no es yo solo, sino también Dios está. Ya eso no pasa si lo siento o no lo siento, donde Dios es el que manda. Y ahora, número 4, orar para responder a Dios. Entonces tenemos que orar. Entonces, voy a dejar la oportunidad que meditemos en la palabra, tengamos este silencio de un minuto y ahí cualquiera en forma espontánea, después de un minuto, nos lanzamos en la oración y dice, usted va a leer el versículo que va a orar y, y ahí hace la oración. Capítulo 3 verso 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Qué bueno es, Señor, pese a nuestra infidelidad hacia ti en el servicio, cuando estamos huyendo, tú insistes en el llamado, en llamarnos, en llamarnos. Y vemos que tú eres un Dios de segunda oportunidades. Gracias por ser ese Dios de segunda oportunidad, porque siempre fallamos, siempre somos faltos delante de ti. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Dios de segunda oportunidad. Amén.
Sigamos en la contemplación, hermano, orando al Señor la palabra. Jonás capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Amado Dios, te pido que me des un corazón humilde como el de los habitantes de Nínive, para poder reconocer mis errores, volverme a ti con sinceridad. Ayúdame a creer en tu palabra y transformar mi vida de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por conocerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién sigue, hermano? Hemos dado también la oportunidad de donde usted lo puede escribir. Mm, Amén. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Quiero darte las gracias por perdonarme y darme una nueva oportunidad para seguirte. Ayúdame a serte fiel hasta el día que me llames a tu presencia. Siguiente, hermano. Aprovechando, estamos en la presencia del Señor, con la palabra ahí en nuestros ojos, nuestra mente. Amén. Atrevamos. Em, Versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas qué es lo que te agrada, y a ti te agradó el actuar de los ninivitas, que a pesar de que eran personas de mal y sus corazones eran perversos, al oír tu voz ellos cambiaron y quisieron demostrar arrepentimiento y dieron fruto de arrepentimiento, y eso te agradó. Ayúdame, Señor, a que cuando me arrepienta o cuando tú me muestras algo mal en mí, pueda dar fruto de arrepentimiento y cambiar mi actuar, cambiar mi caminar, para que así, Señor, tú te agrades. Así como te agradaste del actuar de los ninivitas, que exteriorizaron su dolor a través del ayuno, a través del cilicio, y, y tú los perdonaste, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás capítulo 3, verso 2. Leo lo siguiente, sigo orando. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Gracias a Dios porque sabemos que eres un Dios de segunda oportunidades, y cuando entendemos de que tú nos estás dando una segunda oportunidad, siempre estás susurrando en nuestro oído espiritual, anda, id, vayan a las naciones, vayan a la ciudad, hagan discípulos,
proclamen mi reino, proclamen mi mensaje. Y siempre viene palabra del cielo a nosotros. Y somos tu boca, que debemos abrirla donde quiera que estemos. Porque hoy día muchos ninivitas no están esperando el mensaje que se proclame, porque tú sigues siendo un Dios de segunda oportunidades. Alabado sea tu nombre. Jonás, capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor mi Dios, gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas, por nosotros siendo nada, tú nos consideras con tu infinito amor y misericordia. A pesar de que fallamos, tú permaneces fiel. Gracias, Padre amado, ayúdanos a permanecer fiel hasta el último de nuestros días. ¿Alguien más, mis codiscípulos, discípulas, orando la palabra, tomando el texto, bajo el texto inspirado? Yo dije, puse, tú eres clemente y misericordioso. En el verso 9, gracias te doy por darme otra oportunidad y comenzar nuevamente. Aparta de mí tu ira para cumplir tus propósitos. Amén, hermano Luis. Muy linda oración. Bueno, todo el que nos lo ha dado. Versículo 3, ¿Alguien más? versículo 3 del Amén. capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Dios del cielo, nos habla, Dios del cielo, de esta hermosa oportunidad que tuvo Jonás de arrepentirse e ir a predicar tu palabra. Así también nosotros, cuántas veces quizás hemos huido, Señor, de tu mandato, pero tú nos das una nueva oportunidad, Señor, de cumplir la gran comisión e ir a predicar el Evangelio a las naciones, al mundo que lo necesita, Señor, y que sin duda, así como Jonás, nuestro pasado no define nuestro presente ni nuestro futuro. Eres Dios de misericordia, eres Dios de fidelidad hacia nuestras vidas y por eso te agradecemos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más falta? Yo, pastor, pero también tenía por eso que me quedé como pensando, hasta el versículo 5 igual. La oración dice así: Padre amado, qué importante es reconocer mis errores y postrarme ante tu presencia, para ser guiada por medio de tu palabra y así ninguno quede ajeno a tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Damos gracias al Señor por esta instancia de orar la palabra. Reforzamos una vez más. Lo oramos en primera persona. Oramos bajo el texto inspirado, en primera persona. Frases cortas. Claro, después ya uno puede explayarse más cuando va adquiriendo hábitos de orar la palabra. Puede tomar así como, no el versículo, sino que ya como la idea principal. Y bueno, Dios nos ayude en este ejercicio. Al final, ¿qué aprendemos de esto? Orar la palabra, en no caer en la misma oración que hacemos siempre. Como dijo el Señor, perdón, cuando un discípulo le dice al Señor, Señor, enséñanos a orar, para no caer en vanas repeticiones, porque si nosotros vamos orando la palabra, cada vez nuestro entendimiento y nuestro ejercicio espiritual ya no brota de mi corazón, porque como dice de mi corazón, ¿qué hay en mi corazón? Mi corazón es perverso, pero cuando sale de la palabra transforma mi corazón, y de la palabra fluye esa transformación y nosotros hablamos a Dios por medio de su misma revelación. Qué lindo poder orar de esta manera. Muy bien, ¿y qué le pareció esta experiencia de orar la palabra? Lo que estamos ahí, viene llegando nuestro hermano Joel Ruiz allá de Curaco de Vélez. Así que, ¿qué piensa sobre esta disciplina de orar la palabra? Porque
orar la palabra, también podemos cantar la palabra y también tenemos que predicar la palabra. Son tres ejercicios que también hemos ido motivando. Acá si hay músicos, podemos decirle ahora, colóquele música ahora. Entonces entramos a la adoración. Partimos orando y cuando le colocamos música, empezamos a adorar a Dios. Y al adorar a Dios después lo proclamamos, lo predicamos con mayor intensidad. Usted cada vez que ya tenga esta disciplina, hermano, yo creo que esto es lo que inspira a... Quedó pegado, pastor, al parecer. Entonces nosotros cada vez que predicamos, exaltamos al Salvador y nosotros nos humillamos como exponente de la palabra. Entonces cuando hacemos este ejercicio de orar, porque queremos depender de Dios. Hermano Joel, ¿qué le pareció esto? Porque usted ingresó hoy día a nuestra clase, pero bienvenido, lo hizo súper bien. ¿Cómo está, pastor? Hermano, buenas noches. Creo que poder orarla, ¿cierto? Orar la palabra en nosotros cambia muchas cosas y se hace fuerte en sí la palabra de Dios, mucho más fuerte en nuestras vidas. Y creo que más, incluso la podemos llegar a entender de mejor forma. Algo, no sé, con mi esposa estábamos conversando este tema y nos pareció súper bonito este tema de estar orando la palabra, porque cambiamos nuestra rutina cuando comenzamos a orar la palabra de Dios en nosotros, ¿cierto? ¿Algo que decir? ¿No? No, ya. Ah, también su esposa, que está bien, Sí, es parte de sí, la mi clase, esposa, que es se parte de la clase integre que está nomás. escuchando, sí. Ya, ¿alguien más quiere compartir la experiencia? ¿Qué le pareció esto de orar la palabra? Adelante, ¿no? Estamos, la idea de ir fomentando esto. Eli, Robinson, Daniela, mano Germán, mano Luis, mano Andrea. Amén. Bueno, comparto igual bastante lo que decía el hermano Joel, de que claro, uno puede profundizar mucho más. Quizá uno a veces lee la palabra, no sé, lee quizá, no sé, el capítulo entero, uno, dos, tres capítulos, pero no profundiza en cada versículo. Y por ejemplo, lo que hacemos ahora, no sé, de un solo versículo podemos sacar, profundizar o como poder escudriñar profundamente lo que dice. Entonces siento que es algo súper bueno que, como lo habíamos compartido la semana pasada, es algo que nosotros quizás no estábamos tan acostumbrados a hacer. Quizás nosotros orábamos y todo, pero no específicamente la palabra. Y claro, igual como que, en resumen eso, uno puede profundizar y entender más y lo que Dios quiere hablar y por qué es que, cierto, está todo lo que dice, en este caso uno a veces pasa por alto muchas cosas. Y de esta manera se puede profundizar mucho más. Así que eso, pastor. Qué bien, muy bien. Señor le bendiga. Bueno, esto nos disciplina en tema del orden. No me da la tincada de predicar cualquier cosa, sino que ser serio en la palabra. Porque se acuerda cuando veíamos allí lo que decía Pablo, que nosotros predicamos delante de Dios, ya, de parte de Dios y delante de Dios. Entonces, no parte por lo que yo siento, sino que por lo que creo. Interesante eso, porque hoy día comúnmente los coaches promueven mucho el tema emocional y también tenemos coach en los púlpitos. Y a veces que dicen, oh, tú eres el campeón, supercampeón. No, pero nosotros tenemos que, no es eso, no exaltar al hombre, sino que la palabra de Dios debe ser expuesta, como dice el Salmo 119, 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Expongo la palabra y eso alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a camino. Ya, la ley de Jehová que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, todo al final es exaltar a Dios y su palabra. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, esto lleva a trabajar, ser más serio en la escritura y, claro,
es lo que también Pablo también nos deja y todo ahí en relación a la revelación bíblica. ¿Alguien más? Testimonio, porque esto nos edifica. O la otra pregunta, de los que escuchamos, ¿alguna frase que le llamó la atención de los que escuchamos en lo que de nuestros hermanos que oraron la palabra? ¿Alguna frase le provocó algo según el texto orado? Adelante nomás. ¿Quién? En el capítulo 5, pastor, perdón, en el versículo 5 del 3, donde dice que se vistieron de silicio, ¿Ya? significa que ellos cambiaron de ropa, porque silicio es un saco o vestidura, dice, áspera, que usaban antiguamente para las penitencias. Entonces Sí. ellos tomaron una acción ahí, ¿ya? Se arrepintieron todos los males que habían hecho, pero no un arrepentimiento como a veces lo hace uno, dicen, yo ya, si me mejoro, me voy a hacer esto, eh, voy a entregar el mensaje de Dios, ¿ya? Y si me Mm, mejoro, yo voy a ser un buen cristiano. Pero ellos tomaron acción al tiro, ¿ya? Ellos cambiaron su forma de vestir. Incluso el mismo rey dice que se sentó en cenizas para eh, arrepentirse ahí de toda la maldad que había en esa ciudad. muy bien. Gracias. Muy bien, ahora vamos a dejar a nuestro predicador. No sé si va a usar el PPT, hermano Germán, o así Sí, nomás. pastor, Ya tenemos algo preparado. ya te hago, Y compártame pantalla. ahí va, ahí va a compartir pantalla. Ahí está listo. Entonces, esperar, hermano Germán, que proyecte y puede abrir su cámara para que lo vean. ¿Quién es hermano Germán? Para que también, o tiene bajo internet. Si lo tiene bajo, no importa. Eh, Tengo bajo como que se me queda pegado vamos a intentar Ah, ya no, si no, ya no se lo voy. Entonces, abra nomás su proyección. porque se me queda pegado Ya, oye. el internet. Entonces, muy bien. Ahora vamos a entrar en la parte solemne. Vamos a presentar a nuestro hermano Germán, que hoy día va a exponer el capítulo 3 de este libro de Jonás. Adelante, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Ya, ahí está en pantalla completa, ¿se ve bien? se ve bien. Ya. Buenas tardes, mis queridos hermanos, un gusto saludarles. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana y que hayan tenido eh, una buena congregación y un mensaje también agradable al Señor. Así que bienvenidos a todos los que están a través de la plataforma. Y aquí en mi casa igual tengo a dos participantes que están también escuchando el mensaje que hoy día vamos a dar. Y como bien sabemos, estamos estudiando el libro de Jonás. Pastor hizo la prédica del capítulo 1, donde ahí habla de Jonás, donde es mandatado para ir a predicar, pero ahí Jonás se da en rebeldía y por lo tanto huye a otro lado. Y, y en el capítulo 2, Jonás se arrepiente, hace una serie de oraciones de arrepentimiento y el Señor ahí nuevamente le da una segunda oportunidad. Y en el capítulo 3, aquí hoy veremos cómo la gracia de Dios levanta al caído y también transforma una nación. Y lleva como título Un Dios de segunda oportunidades. Y está en Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 10. Si pueden abrir sus Biblias, por favor. Y se lo han encontrado, me van siguiendo la lectura. Jonás capítulo 3, del 1 al 10 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se apartaron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Inclinemos los rostros y oremos. Amado Dios, te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, y te damos gracias también porque nos da la salud y la vida y has protegido a nuestra familia. Quédate, Señor, esta tarde y te pido, Señor, que abras nuestro corazón, que el mensaje que se va a decir, Señor, llegue profundamente a sus corazones, a los corazones de cada uno de los que están escuchando. Y también, Señor, te pido que tú le bendigas también su familia. Y lo que aquí se entregue, Padre amado, también sea proclamado a las personas que aún no lo conocen. Amado Dios, te pedimos que nos dé sabiduría, que nos des inteligencia, Señor, pero principalmente, Señor, que nos guíe a través de tu Espíritu Santo para entregar tu palabra y así puedan escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El llamado renovado y la gracia de Dios. Jonás había huido, había sido tragado por un gran pez. Sin embargo, Dios no lo desechó. Dios no busca reemplazarlo, sino que busca restaurar al ser humano. Dios le da las instrucciones que le había dado al principio y le dice: levántate, ¿no es cierto? Y esto nos enseña que Dios todavía confía en nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Y en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22 del 3, dice: su misericordia son nuevas cada mañana. Es decir, siempre el Señor nos está bendiciendo grandemente. Solo tenemos que ser obedientes a su palabra. ¿Cuál fue la obediencia que tuvo el pueblo de Nínive? Y lo vemos que, a diferencia de la primera vez que Jonás huyó, ahora se levantó y fue a predicar. ¿Qué significa eso? Que ahora se ve la madurez espiritual. Se nota cuando nuestra obediencia es rápida y sin excusa. Se ve una madurez del cristiano cuando acepta de corazón al Señor. En Santiago dice, capítulo 1, versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Fue un mensaje suave? ¿Fue un mensaje así con una voz sin consecuencia? Dice que Jonás entra a la ciudad y proclama, dice que aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje no fue tan positivo y tampoco fue suave. Era una advertencia de juicio. A veces el mayor acto de amor es una advertencia sobre el camino que muchas veces llevamos. Y aquí hubo un plazo determinado, que dice que fue un plazo de 40 días. Ahí se ve la paciencia de nuestro Dios. Dios nunca nos destruye, nunca nos castiga sin dar una nueva oportunidad para que podamos generar cambio.
Juan el Bautista clamaba a Dios en el desierto y él en Mateo capítulo 3, 12 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál sería esa lección? La gracia de Dios es infinita, mis queridos hermanos, pero el tiempo para arrepentirnos es limitado. El juicio es real y la única salida es arrepentirnos sinceramente. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuál fue la respuesta de Nínive? Lo asombroso es que ocurre que Nínive era una ciudad cruel, muy pagana y muy desobediente, pero creyó en Dios. Y no solo creyeron unos pocos, sino no solo creyeron los obreros o las personas humildes de aquella ciudad. La palabra dice que desde el mayor al menor, es decir, toda la ciudad escuchó el mensaje que Dios había enviado a través de Jonás para que se arrepintiera. Y ellos tuvieron una acción, no solamente se arrepintieron de corazón, no solamente dijeron, sí, vamos a arrepentirnos, nunca más vamos a hacer, vamos a caer en maldad o vamos a estar vamos a ser paganos. Ellos tomaron acción de acuerdo a lo que dice la palabra, porque dice que se vistieron de cilicio, ayunaron. El rey mismo se bajó de su trono, dice, y se sentó sobre ceniza. Ayunaron. El rey reconoció su pecado, él dio un ejemplo humillándose, y eso significa que ellos aceptaron de corazón el llamado de Dios. Jesús mismo comparó a su generación con Nínive, diciendo los nivitas se levantarán en el juicio porque ellos sí se arrepintieron ante la predicación, mientras que muchos hoy rechazan a alguien mayor que Jonás. El mismo Jesús dijo que él es alguien más grande que Jonás, en Mateo 12:41. Él ya pagó el juicio que nosotros merecíamos. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Aquí nos deja una lección. Dice que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir lástima por el pecado, es clamar a Dios con fuerza y apartarse del mal camino. Hay un líder que se humilla. El rey de Nínive se baja de su trono, se sienta sobre ceniza y además el decreto real dice, abandona de los males caminos y de la rapiña de la violencia. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Si nosotros hoy día estamos en pecado, si estamos desobedeciendo la voz, tenemos que humillarnos, estar en ayuno, reconocer nuestros pecados, porque su palabra dice, si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Ahí vemos a la ciudad de Nínive que está adorando a Dios. Está dando gracias a Dios por haber enviado a Jonás a predicar el mensaje. Y Dios ve el arrepentimiento sincero que hay de los corazones de cada uno de los ninivitas. Y dice que vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer. Mis hermanos, Dios responde a la humildad. Cuando el hombre cambia su actitud de hacer pecado, Dios cambia su sentencia hacia el hombre. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que demostrar al Señor a través de hechos que estamos siguiendo el camino del Señor. A través de nuestra forma de conversar, a través de ser ejemplo dentro del sector, ser una luz en el trabajo, donde quiera que nosotros vayamos, que se vea que somos hijos de Dios. Y muchas veces los vecinos nos ven, pero el comportamiento cristiano es muchas veces
lo que piensa el Hijo de Dios, los vecinos o los compañeros de trabajo no lo ven. Pero hay una forma que ellos ven si realmente somos cristianos. Es a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento. Es el espejo si realmente somos hijos del Señor. Y aquí está la soberanía y la misericordia. Nínive no merecía ser salvada por su mérito, sino por la inmensa compasión de Dios. Nosotros muchas veces estamos rodeados de pecado. No nos merecemos el perdón, pero Dios envió a su Hijo para que viniera a pagar por nuestra culpa. Y por lo tanto tenemos que arrepentirnos y ser obedientes a la palabra. Amados hermanos, Dios te está llamando por segunda vez, y esta vez es hoy. Si te pregunta por qué es hoy, porque mañana no sabemos. Mañana cada uno se dirige a sus distintos trabajos y en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Y la pregunta que nosotros nos haríamos, ¿necesitas una segunda oportunidad? No callemos la verdad, porque esa verdad tiene el poder de salvar. ¿Estás compartiendo el mensaje con alguno de tus vecinos? ¿Tienen algún invitado a esta hora para escuchar el mensaje del Señor? Es tiempo de evangelizar. No se trata de ritos, sino abandonar tu pecado y volverte a Dios. Se acerca el 20 de enero. Muchos van a ir a adorar a San Sebastián. Yo hasta los 12 años, todos los 20 de enero iba con mi madre a rendir manda a San Sebastián, cerca de Loncos. Pero cuando llegaron los misioneros en aquel sector campesino, me invitaron a la iglesia. Y desde ahí nunca más me separé. Porque escuché y entendí que solamente había que tener un corazón arrepentido, hacer la voluntad de Dios y caminar siempre por la senda del Señor. ¿Hay un arrepentimiento real en tu corazón? El Salmo 51:17 dice, un corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Y tenemos un llamado final. Hoy tú y yo estamos frente a nuestra propia Nínive. Quizás te sientas como Jonás, pensando que has fallado demasiado para ser usado por Dios. O quizás te sientas como un habitante de Nínive, lejos de Dios y bajo la sombra de tus propios errores. Escuchemos la voz de Dios. El mismo Dios que detuvo el juicio sobre Nínive es el que envió a su Hijo Jesucristo para recibir el juicio que tú y yo merecíamos. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Cristo estuvo 3 días en el sepulcro para darnos solo una segunda oportunidad. No solo para darnos una segunda oportunidad, sino una vida nueva en el Señor. No espere a que pasen los 40 días. No espere que la tormenta te alcance. Dios está extendiendo su mano de misericordia en este preciso momento. Queridos hermanos, si has huido de su presencia, vuelve. Si has vivido en pecado, arrepiéntete. Si cree que no hay esperanza, cree en el Señor. El rey de Nínive dio una orden crucial que dijo, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza o llorar frente al altar, es soltar lo que has robado, abandonar el odio, dejar la inmoralidad, volverse a Dios. Dios no busca tus lágrimas, busca un corazón arrepentido. Muchas veces nos llenamos de emociones, cantamos manos arriba, damos gracias a Dios a través de las letras de las alabanzas. Pero cuando salimos de la puerta de la iglesia,
y nos insertamos en esta ciudad, nuevamente el corazón comienza a ser un corazón duro, un corazón ingrato. Pero el verdadero cristiano siempre va a estar en contacto, siempre va a estar en comunión con el Señor, con un corazón dispuesto a servirle. No solo en las alabanzas, sino solo cuando se escucha una prédica, sino que día a día se irá renovando nuestra forma de pensar y tendremos un corazón renovado para el Señor. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amado Dios, te pedimos, Señor, que si estamos bajo el peso de los errores, si sabes que que estás caminando y que estamos caminando en dirección contraria a Dios, este es el momento para arrepentirnos. No esperemos que el juicio llegue a nuestra puerta. Y te pido, Señor, para decirles, Señor, aquí estoy. Gracias por la segunda oportunidad y hoy me rindo a ti. Señor, como Nínive, reconocemos y reconozco mi mal camino. Me arrepiento de mi pecado y me vuelvo a ti. Gracias, Señor, por la señal de Jonás. Gracias por Jesucristo que murió por mí y por cada uno de ustedes. Señor, te pido que tú nos bendigas esta semana. Que nos ayudes, Señor, a hacer luz en este mundo y estar con las personas que necesitan de ti. Hay tanto dolor, hay tanto abandono, hay tanta maldad, Señor. Estamos en un mundo lleno de fragilidad. Te pido, Señor, que día a día renueve nuestros corazones y que seamos luz en el camino. Y gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de entregar este mensaje basado en el capítulo 3 del 1 al 10 del libro de Jonás, que nos deja una enseñanza de despojarnos de todo, como dice tu palabra, desde el mayor al menor, y tomar acciones, tal cual como lo hizo el pueblo de Nínive. Tomaron acción. No solamente se arrepintieron de corazón, no solamente se arrepintieron de labios, sino que cambiaron su forma de vivir y con un corazón nuevo y dispuesto a servir a Dios. Te lo dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Germán. Excelente palabra, clara. Y bueno, voy a dejar a mi hermano Robinson, que él está a cargo de hacer la retroalimentación para que le demos cuerpo a este ministerio Lanjan Predicación, que también entre nosotros mismos nos ministramos y nos vamos haciendo esta dinámica que sea interactiva. Así que adelante, hermano Robinson, ahí está en la pauta de seguir usted con la retroalimentación. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, vamos a empezar, ¿cierto?, con la retroalimentación. Pero antes quería compartir un versículo, ya que esta retroalimentación, ¿cierto?, habla y le vamos a preguntar a los hermanos que están aquí presentes, al pastor, ¿cierto?, ¿qué es lo que Dios nos habló? Y hay un pasaje que está en Hebreos 1:1 que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Solamente eso. Entonces, ciertamente hoy día nosotros debemos haber venido con un corazón dispuesto igual a que Dios hable a nuestras vidas. Dios es un Dios que habla al corazón de cada uno de nosotros y escuchar la voz de Dios también es una responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si Dios habla a nosotros, nosotros si bien debemos oír, pero también debemos obedecer. Así que, bueno, yo les voy a compartir brevemente igual, para comenzar yo con esta retroalimentación, y después les voy a ir preguntando a ustedes. En este caso, y bueno, lo que Dios como que hablaba fuerte en este caso a mi vida, y el hermano que estaba hablando anteriormente hizo mucho énfasis en eso, de que nosotros necesitamos un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento, ¿cierto? No solamente un remordimiento, sino que un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestro corazón. Y otra cosa igual es no tomar a la ligera los compromisos que tenemos con Dios.
porque a veces es como lo más fácil que nosotros dejamos de lado y posponemos. Entonces, como que igual sentía fuerte eso. Y, y también lo de humillarnos, ¿cierto? Quitar la altivez. Sabemos que Dios al altivo lo mira de lejos y nadie quiere eso. Entonces, eh, y ya con esto voy terminando. Algo muy importante igual que se me venía a la mente, y también estaba en lo que leímos hoy día, que está específicamente en el versículo 5 que era el ayunar. Y el ayunar, ¿cierto? También implica como una humillación sincera delante de Dios, una dependencia de Dios. Entonces, obviamente va acompañado de oración, una oración, idealmente que sea una oración intensa, un tiempo de humillación delante de Dios, un tiempo de intimidad, no solamente de comunión. Entonces, Dios responde a ese corazón humillado. Y termino con este versículo que también leímos el día de hoy, que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solamente creyeron, porque acá también dice, y proclamaron ayuno. Entonces, como decía, eso demuestra también una humillación, una cercanía, una intimidad con Dios, un tiempo de comunión profundo. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Así que eso sería, en resumen, lo que se podría decir que Dios me habló el día de hoy y ahora voy a continuar, voy a dejar ahí el micrófono abierto para que los hermanos también puedan ir compartiendo qué fue lo que Dios ministró a sus vidas el día de hoy. Yo me quedo en el hecho que decía el hermano que debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Aquí vimos la reacción inmediata de Nínive, ¿cierto? Que cuando escucharon la palabra, ellos se humillaron. Como decía aquí, claro, les dio un tiempo, pero lo importante es que el pueblo se humilló y entendió la palabra, porque si no la hubiese entendido, no se hubiesen humillado, no se hubiesen arrepentido. Y gracias a ese momento sublime de, de ser hacedores de la palabra, de escuchar la palabra y humillarse, es que el Señor detuvo el castigo. Entonces es lo que yo me llevo del hecho de ser nosotros como hijos de Dios, ser hacedores de su palabra. No solamente quedarnos con lo que escuchamos, sino que vivir también la palabra. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta morir a nuestra carne, porque siempre nuestro yo es el que florece, pues, y eso es lo que normalmente a todo cristiano nos cuesta, el hecho de poder humillarnos ante su palabra y vivir conforme a lo que Él quiera para nuestras vidas, no lo que yo estime conveniente. Eso, mi hermano Robinson. Amén. ¿Alguien más, hermano? Ahí está el micrófono abierto. Después vamos a hacer un resumen ya de todo lo que Dios nos habló, que es tremendo. Amén. Bueno, me marcaron varias cosas que compartió el hermano. Una de ellas fue que Dios no desechó a Jonás, porque uno hubiese podido decir como hoy ya Jonás perdió su oportunidad. De hecho, se fue, como explicaba el pastor, ¿cierto? La vez pasada se fue a todo lo contrario a lo que Dios le había pedido y de hecho hizo mucho esfuerzo humano, por así decir, en arrancar, pero aún así el Señor lo seguía llamando para que él pudiese comprender su llamado y, y ¿cómo se llama? De alguna forma también el Señor quería plasmar lo que estaba en su corazón en el corazón de Jonás, el amor por las almas. Eso igual me marcó. Lo otro es que lo que compartí igual el hermano, que decía que la gracia de Dios es infinita, pero el tiempo para arrepentirnos es limitado. Eso igual me marcó harto. Y al otro también es que el tema del arrepentimiento, que en este caso hubieron dos arrepentimientos, que fue de Jonás, que Jonás igual es un siervo del Señor, pero él igual se tuvo que arrepentir. Y a veces uno piensa que el arrepentimiento es solamente para los inconversos o los no cristianos, pero también eso me marcaba harto porque también es para nosotros, cuando a veces sabemos que Dios nos ha mandado a hacer algo
y insistimos, igual que Jonás, ¿cierto? En, ¿cómo se llama? En ir a Tarsis, en ir a todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. Y anoté igual una frase que es tremendo, el poder del arrepentimiento, el quebranto, el verdadero arrepentimiento, es cierto, mueve el corazón de Dios. Así que eso. Amén, amén. ¿Alguien más? Ahí veo a nuestro hermano que desactivó el micrófono. Quedamos atentos. Yo, bueno, anoté dos puntos importantes aquí dentro del mensaje que hubo y lo llevé acá a Gálatas, cuando dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía no agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Yo creo que a mí este es uno de los pasajes más, para mí, más favoritos porque me confronta igual. Y uno de los puntos que anotó el hermano acá en la aplicación, no promesas suaves, sino una confrontación contra la realidad del pecado. Yo creo que a veces, como hijos del Señor, también nosotros cometemos el error, quizás, de predicar la palabra o tratando de ir un poquito por las ramas, ¿cierto? Medio suave, pero acá vemos la consecuencia de que tú, Jonás, pues, Jonás, por estar en pecado, por desobedecer al mensaje, el Señor tuvo que enviarlo, ¿cierto?, a un pez. ¿Ya? Y el otro es no solo que creyeran a Jonás, sino a quién lo envió. Y antes estuve hablando un poco. Es importante saber de que en el púlpito no es quien yo no soy el que hablo. Nosotros somos llamados por Dios. O sea, Dios el que habla. Por eso es importante que el mensaje sea lo más bíblico posible. Para mí tiene que ser un 98%, ojalá 100%. Porque muchas veces dejamos, ¿cierto? Contamos mucha historia, pero no vemos el tema, la realidad, lo que está diciendo el versículo bíblico, la palabra. Si en el fondo es Dios el que está hablando a través de nosotros. Nosotros solamente ahí hacemos lo que Dios manda. Y eso es más o menos como que eso sería, hermano. Amén, mi hermano. Amén, amén. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero agradecer al Señor porque es muy claro y directo. Quería tomar el tiempo, pero igual fue directo y claro y preciso. No tomé el tiempo, pero la grabación después nos dirá cuánto duró su exposición. Bueno, fue muy claro en el sentido de donde es netamente evangelístico, netamente evangelístico. Y diría también nuestros púlpitos carecen de esto de predicar a los de afuera. Estamos más pensando en los de adentro. Pero si viene Dios también, tanto lo de afuera y lo de adentro también es un mensaje. Pero cuando decimos evangelístico es para aquellos que no, todavía no creen. Entonces hizo muy bien ese asunto de a lo que somos vuelve y a los que no creen tengan fe. Algo así. Esa frase me llamó mucho la atención. Entonces, en esta dinámica del mensaje, el mensaje de Dios es un mensaje creativo, didáctico. Entonces, así lo puedo ver, que Dios en esta dosis del contenido del mensaje es tremendo, porque la audiencia, claro, cada uno recibe de distintas maneras. El rey tiene que dejar sus vestimentas reales, hasta los animales. Yo pensaba en el momento, decía, bueno, los que tenemos mascota, me imagino los que tenían con su mascota, estaban orando al Señor con su mascota al lado. Hoy día, por ejemplo, es normal que de repente yo vea a mi esposa con su mascota ahí, pero fue a orar con su mascota. Entonces, usando la imaginación, entonces fue muy, muy, muy claro la exposición netamente evangelístico. Yo creo que eso también que lo que Dios me habló hoy día me vuelve a confrontar cuando estoy como mensajero del Señor, pero también me prepara también dándome una segunda oportunidad para predicarle otra vez a nuestros ninivitas de hoy. Gracias. Amén, pastor. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué le ministró el Señor el día de hoy? ¿Qué nos habló el Señor?
Ya. Amén, hermanos. Entonces, vamos igual a pasar a un tiempo de oración. Y yo alcanzaba a notar igual puntos importantes que Dios nos habló a cada uno de nosotros. Y varios, en este caso, como que a muchos, yo diría que a todos, nos habló el Señor referente a la humillación. A la humillación, también se compartía de de no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra del Señor. Que Dios no nos desecha, a veces, no sé, viene el enemigo y nos engaña y nos dice, no, tú ya fallaste, tú ya no sirves más. Y no es así, pues acá vemos un Dios de segundas oportunidades. No es que ya fallamos y listo, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. Obviamente no hay que abusar de eso, pero a veces creemos que por fallar una vez ya no tenemos perdón de Dios y eso es una mentira del enemigo. Así que eso hay que reprenderlo. Hay que entender la gracia de Dios, igual mencionaba acá el hermano, entender la gracia de Dios, no buscar agradar al hombre a veces, sino que agradar a Dios y compartir la palabra. A veces le damos mucha vuelta, que no queremos quizás que la persona, ¿cierto?, se sienta quizás eh, pasada a llevar por lo que le vamos a decir, pero compartir la palabra de Dios siempre va a ser de bendición. Entonces a veces queremos acomodarla, adornar un poco, y ahí el hermano nos hacía ese énfasis de compartir la palabra directamente. Así que vamos a orar por eso, vamos a dar gracias al Señor porque es un Dios vivo, dice su palabra, ¿cierto? Que si hay dos o más, el Señor está en medio, entonces el Señor está en esta reunión. Está en esta reunión y claramente habló a nuestras vidas, habló a nuestros corazones y no solamente quedarnos con eso, sino que también llevarlo por obra, vivirlo, como decía también la hermana, vivirlo, eso es algo súper importante. A veces nos llenamos solamente de conocimiento, pero no estamos viviendo la palabra, y yo creo que eso es algo principal. Así que vamos a orar por eso y yo voy a orar por eso, así que ahí incline su rostro o como usted quiera orar, ¿cierto? Hay libertad. Señor, queremos darte gracias a esta hora, Padre amado, porque eres un Dios vivo, Señor, un Dios que habla a sus hijos, Señor, un Dios que, Señor, sin duda alguna el día de hoy ministraste en nuestros corazones, Señor. Pudimos profundizar quizá en un texto breve, Señor, un libro corto, Señor, que tú tienes muchas enseñanzas para nosotros, Señor. Padre amado, tú quieres hablar a tus hijos, a tu iglesia, Señor, y qué mejor, Señor, que hacerlo a través de tu palabra, Señor, a través de la oración, Señor, a través de estar juntos estudiando tu mensaje, Señor. Padre amado, que es necesario, Señor, humillarnos, quizá hemos estado altivos este tiempo, Señor, Padre amado, por así decirlo, lejos de ti, Señor, Padre amado, porque estamos con ese orgullo, Señor, que no nos sirve de nada delante de ti, Señor. Padre, oramos y te damos gracias porque tú, Señor, ministraste en nuestros corazones, hablaste en nuestras vidas, Señor. Y ahora queda esa otra parte de nosotros, Señor, de llevar por obras, Señor, de como compartían también, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, de compartir este mensaje, Señor, Padre amado, a tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo, Señor. Padre amado, siempre es un buen tiempo para compartir el Evangelio, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos seguir en este tiempo de alabanza, Señor, de palabra, de oración, Señor, de edificación de tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que ahí le doy el pase al pastor para que continúe o el hermano que continúa. Bendiciones. Bueno, mi hermana Andrea ahora moderará la evaluación de la exposición hoy día, usando ahí los tres ejes que son importantes: fidelidad al texto, relevancia o pertinencia, también y la claridad. Cuando decimos fidelidad es la exégesis. Cuando hablamos relevancia es la hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Y cuando hablamos la claridad, ¿cómo te lo digo que no se te olvide? Es la homilética, es el sermón, ¿ya? Como de repente los sermones que han marcado. ¿Te ha pasado que algunos predicadores le dejan marcado en usted en la predicación? Usted como que quedó ahí encarnado en su vida.
Eso es lo que hay que lograr. ¿Cómo te lo digo? De tal manera que no se te olvide, usando todos lo que implica. Adelante, hermana Andrea. Modere la evaluación hoy día a nuestro expositor. Ya, pastor, hoy la verdad que, eh, bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad, pero a la vez también es como medio complejo, así como hacer como lo que usted dijo, el exégesis, la hermenéutica y la homilética, es como medio complejo, pero vamos a hacer lo que anoté al menos acá, los puntos importantes de la predicación de nuestro hermano. Usted tiene nada más que dirigir las preguntas, ¿no? Y la Ok, comunidad responde. Y también después ujú, usted hace su apreciación después, pero moderar las preguntas. ok. Ya, entonces, con respecto a lo que expuso nuestro hermano hoy día, Germán, nosotros qué podemos evaluar, qué podemos entender de aquello que él expuso hoy día. Eh, con respecto al texto, ¿fue fiel al texto? A lo que es la lectura propiamente sí en Jonás 3:1 al 10. Se ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, pero se mantuvo fiel al texto. Ahí ustedes van abriendo sus micrófonos y van contestando si fue así o no fue así. ¿Le llamó la atención el título? Sí, pastor, hermana, sí, o sea, el hermano se mantuvo fiel al texto, ¿no? Porque habla justamente de cuando estábamos orando también la palabra de una segunda oportunidad, en este caso para Jonás, ¿cierto? Y ahí podemos ver no solamente la misericordia de Dios, sino el amor hacia un pueblo eh, que necesitaba arrepentimiento, ¿cierto? Y en este caso le da una segunda oportunidad a un hombre que Dios quería usar. Y creo que yo, en mi caso, me identifico mucho con Jonás. Eh, en muchas ocasiones le he rehuido, ¿cierto? A ocupar algo que Dios nos está llamando hace tiempo con mi esposa. Eh, la oportunidad la tuvimos varias veces en el Perú, con nuestro pastor Antonio allá en la IASIM CNC. Y llegamos acá a Curaco y bueno, hoy día nos encontramos con esta oportunidad nueva que Dios nos da de poder hacernos cargo de lo que es la plantación de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Curaco de Vélez. Entonces, yo le Dios, decía a mi hermano. esposa, me identifico mucho con Jonás, porque muchas veces, como le digo, he huido de esta tremenda responsabilidad, porque no es cualquier cosa. Entonces ahora el día 25, como le contaba hace un tiempo atrás al pastor Mariqueo, el 25 de enero comienza ya oficialmente la plantación de la iglesia aquí en Curaco, con evangelismo, cultos en ese día para los niños y todo eso. Entonces es una segunda oportunidad o tercera oportunidad, no sé, que Dios nos está dando para nosotros y la vamos a tomar. Sí, con mucho, de repente con temor, obviamente, porque no es cualquier cosa, no es un trabajo cualquiera, es predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Es ser ejemplo a otros y evangelizar como una iglesia cristocéntrica, ¿cierto? No, no podemos salir de los márgenes bíblicos, entonces hay que tomar esta oportunidad que Dios nos da y ver la misericordia de Dios hacia nosotros, hacia nuestras vidas y hacia personas tal vez que hoy día necesitan arrepentirse, poder llevar la palabra del Señor. Tal vez en la última oportunidad que Dios les da a su vida también, entonces que Dios pueda usarnos para su gloria y para su honra. Así que muy agradecido de la palabra del Señor que hoy día expuso nuestro hermano. Eh, y como decía, bueno, el pueblo se arrepintió, aunque Dios después no cambió, ¿cierto? No, Dios no cambió lo que él ya tenía destinado para el pueblo de Nínive. Dios más lo que buscaba era el arrepentimiento de este pueblo y fue así, ¿cierto? Este pueblo se arrepintió, se humilló, pero también después vino la destrucción que tenía que venir sobre el pueblo.
Así que Dios le bendiga, hermano. Gracias por exponer en este día la palabra del Señor. Amén, mi hermano Joel. Que el Señor le bendiga junto a su familia. Eh, Se mantuvo fiel el texto entonces y aplicó la intención del autor original, ¿cierto? En esa pregunta estamos, ¿verdad? Yo estaba perdida, estaba con la otra hoja que tenía, por eso que me confundí. Perdón, pastor, ve que me pongo nerviosa, por eso que... Pero para allá vamos, vamos bien, vamos bien. Después dice, ¿se utilizó otros textos bíblicos que ayudaran a entender el mensaje de hoy? Sí, usó Sí. varios textos que reforzó esa idea Sí. y donde le puso teología bíblica. Entonces, claro, está el marco Jonás, pero ahí le fue inyectando y donde están los atributos de Dios, la gracia, la misericordia. Entonces, muy teológico, porque Dios en eso de apoyar con ese texto y donde no se perdió en la intención del autor original. Ujú. Entonces estos textos, versículos que él ocupó, fueron claros y ninguno se confundió, ¿verdad? No, ¿cierto? Porque estaban netamente en la palabra de Dios. Sí. Fue el sermón, Nuevas son cada mañana, usó un texto mejor, de que la fidelidad de Dios son nuevas cada día. Entonces eso me quedó marcando igual, porque como hablando, como el título decía, Dios de segunda oportunidad, como sigue reforzando eso. Y ahí también interesante ver, porque en el mismo verso 1 dice, vino palabra del Señor por segunda vez. Entonces me imagino, ahí nace todo esto igual, porque se acuerda cuando yo también elaboré el tema de que vino palabra de Jehová, entonces la palabra viene de Dios, el llamado de Dios vino por la palabra. Entonces acá él sí, reforzó también ahí, y de ahí emerge este título que también basado al mismo texto. El mismo texto lo plantea como punto de arranque. sí. Es que es interesante porque la primera vez Jonás como que estaba totalmente perdido, se fue por otro lado, hizo lo que quiso, a su pinta, pero acá ya él entiende el mensaje del Señor, entonces es como que el llamado, como decía el hermano, fue un llamado renovado, diferente. Entonces eso igual marca la diferencia a lo anterior. Entonces, en cuanto a al sermón también, fue el sermón fiel a toda revelación bíblica, es decir, fue equilibrado y verás a toda la escritura, o empleó mal el texto, o algo así. No, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Aparte del pastor. ¿Alguien más que opine? ¿Hubo revelación bíblica en medio de este sermón de parte de Dios hacia nuestro hermano Germán? Así como ya más concreto. ¿Sí? Daniela, nuestro hermano Luis, nuestra hermana, ay, no me acuerdo el nombre de la esposa de nuestro hermano Robinson. Elizabeth, ¿Qué opinan ustedes? Elizabeth, Elizabeth. Me había olvidado el nombre. ¿No? ¿Nadie va a decir nada? Hermana, ¿cuál era la ¿Dani? pregunta? Si el Señor usó revelación bíblica a nuestro hermano, si el Señor le reveló, aparte del texto, como él lo expuso, la revelación que el Señor le entregó a nuestro hermano, ¿fue fiel a la palabra? ¿Fue Sí, bien de todas utilizada? maneras. Yo creo que, bueno, y en las conclusiones, él daba como a entender lo que se puede extraer a lo vívido, o sea, a lo práctico de uno. Y anoté una frase que me quedó dando vueltas que dijo, el arrepentimiento no es estar triste, es soltar el engaño, la inmoralidad, y ahí dio varios ejemplos de pecado. Y eso es la práctica, porque eso es lo que hicieron los ninivitas, pues ellos sí, pues se entristecieron, se pusieron de luto, todo eso, pero soltaron su, como decía la palabra, como es la palabra en la Biblia, el robo que ellos hacían, como es, soltaron como ellos eran, creo que eran
ladrones, bueno, ahí dice una descripción de cómo ellos eran. Pero rapiña, ahí está. Cada uno se va al camino de la rapiña que hay en sus manos. Rapiña, me imagino que es eso. Y eso decía el hermano, porque que hubo un arrepentimiento genuino, que eso es el arrepentimiento genuino. Así es, arrepentimiento genuino, que nos lleva a confrontarnos con la realidad, ¿cierto? Eso es lo que también expuso nuestro hermano. En cuanto a la relevancia o pertenencia, en cuanto al texto, ¿cómo construyó el predicador puentes entre el contexto bíblico y nuestro contexto actual? ¿Cuál fue ese puente con el texto propiamente tal y con la realidad que vivimos nosotros hoy? Tenía que llevar el mensaje, Jonás, al igual que hoy día nosotros, llevar ¿cierto? A la gente también al arrepentimiento que tanto se ha hablado. Creo que eso está dentro también del libro Jonás y en la vida secular también, llamar al pueblo al arrepentimiento. Amén, amén. Y en cuanto a lo que usó nuestro hermano, en cuanto a la ilustración, a mí me llamó la atención la foto del pueblo humillado, ¿cierto? Ante la presencia de Dios, como decía el pastor ahí, con la Mati, con la Lili, con los animalitos. Es increíble cómo se tomaron ellos el hecho del arrepentimiento. Entonces, ¿fueron bien usadas estas ilustraciones? ¿Qué creen ustedes? Que sí, porque uno se... Disculpe, hermana, delante no puedo contestar porque me pasó algo, pero ahora sí. Que, que sí, porque uno se, como igual compartía el pastor al principio, uno se imagina así al pueblo, pues arrepentido, volviéndose al Señor. Así que las imágenes estaban súper claras y explicativas. Así es, así es. ¿Y de qué otras maneras nosotros aplicaríamos este texto si tuviéramos la oportunidad de predicar este mismo mensaje? ¿De qué manera ustedes o nosotros lo expondríamos? Por ejemplo, hay distintas audiencias que podemos hoy día aplicarlo, predicarlo. Por ejemplo, yo este mismo con nuestro hermano seminarista, ahora, ¿cómo predicaría este mensaje? Porque lo que predicaba era netamente evangelístico. Ahora, si el hermano Germán lo invitaran al seminario que vamos a inaugurar en marzo, a todos los estudiantes, y dice hermano, el rector le dice, hermano Germán, usted compártanos la palabra porque vienen los estudiantes nuevos, así que por ahí me parece que está tomando un curso y usted tiene que predicar y usted habla sobre el llamado. Entonces, ¿usted cómo usaría este mismo texto? Porque usted ahora se enfoca netamente al evangelismo, pero si se dirige a los estudiantes del seminario, ¿cómo lo predicaría? Ahora le preguntamos al hermano Germán. Claro. Buena pregunta, pastor. Recién estaba analizando el mensaje que entregué. Fue un mensaje bien difícil a la vez, porque es un mensaje que habla directamente al corazón de cada uno de nosotros y hay que pedirle entendimiento al Señor porque es la palabra fiel y verdadera y todo lo que uno predica es el mandato de Dios. Entonces no es cualquier discurso, por lo tanto, y también ver el ejemplo que ellos hicieron de ayunar, de cambiar su forma de vida. Entonces, cómo yo estoy entregando ese mensaje también. Entonces fue un mensaje bastante motivador, pero también fue de, de gran entrega. Ahora, a la pregunta que usted me hace, ¿cómo predicaría en marzo cuando entremos a clase? Eh, Como dice que fue evangelístico, bueno, ahora le predicaría haría una predicación expositiva. Po. Eh, eh, el título le pondría Renovado en el Señor y haciendo un llamado de
haciendo un llamado de poder reconocer nuestros pecados y qué acciones vamos a tomar como estudiantes para poder entender mejor la palabra y de qué forma la vamos a entregar. Es decir, haciéndome un reconocimiento yo como persona. ¿Ya? Ahora sí es un mensaje a la comunidad, ¿no es cierto? Un mensaje abierto, porque no sé si algunos tienen visita en su casa, por lo menos yo tengo una visita que está aquí, que estuvo muy concentrada en el mensaje, en cambio ahora va directo, va en forma individual, porque va a caer directamente al estudiante que se está preparando y obedeciendo al llamado de Dios. De esa forma lo predicaría, no sé si estoy bien o estoy equivocado, por eso estamos aquí y vamos a escuchar también la palabra del pastor y de los hermanos que están ahí. Eso sería, hermana. Pregunta Amén. sobre pregunta, ¿no? Increíble, Sí. increíble cómo va cambiando, ¿cierto? El tipo de mensaje según la audiencia, como dice el pastor, pues. Si uno lo expusiera a los jóvenes, si uno lo expusiera a las mujeres, qué sé yo, para los niños incluso también se puede usar. ¿De qué manera lo podríamos exponer nosotros como predicadores, O ¿cierto? escuela dominical. Eh, o en la escuela dominical, claro. Entonces, son distintas formas de exponer, ¿cierto? El mensaje no cambia, pero sí cambia la dinámica. Eh, El mensaje siempre será el mismo, pero la dinámica es distinta. sí, Sí, el enfoque, claro. sí. Sí. Bueno, en cuanto a esa pregunta, entonces, pasamos a lo que sería entonces la claridad, ¿cierto? Del texto. Ya convenimos todos que fue un mensaje claro, ¿verdad? Eh, Nadie quedó con más, ninguna duda, o sea, obvio, fue sumamente claro. ¿Qué métodos usó nuestro hermano Germán en cuanto a la estructura de su sermón? ¿Qué pudo haber usado? usó cosas visuales, por ejemplo, el PPT, es también una tremenda ayuda para que son Sí. visuales. Le queda así como foto en la imagen y cuando apareció el título, realmente es como que estaría contratado para ser periodista y colocar títulos a los diarios. Entonces Sí, sí. entonces, un Llamativo, ejemplo muy llamativo. Sí, llamativo. Entonces, interesante el título cuando es llamativo, porque el mismo texto lo va diciendo, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Por eso fue claro. sí. Bueno, pudimos ver que nuestro hermano usó diferentes textos también como para apoyarse, ¿cierto? Para este mensaje. Entonces, en resumen, em, o en conclusión, está aprobado nuestro hermano Germán con su mensaje, ¿verdad? Así que mi hermano Germán, muchas gracias por la entrega, por la dedicación, por la búsqueda, que usted le puso todo el empeño, ¿cierto? Con la gracia de Dios, por supuesto, a entregar este mensaje para cada uno de nosotros. Así que agradecemos este momento de poder crecer juntos, pues porque eso estamos haciendo, estamos creciendo juntos. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos queridos. Gracias, hermana Andrea. Bueno, estaba en un plan piloto de nuestro ministerio agregado a la Academia Bíblica con un programa avanzado, se llama esto. Pues estamos para este año 2026. Queremos estructurar la Academia Bíblica de discipulado, nivel básico, nivel intermedio, que son puros libros de la Biblia, y los niveles avanzados de cómo predicar expositivamente y también cómo dirigir culto, lo que es liturgia. Entonces, vamos a ir preparando al pueblo de esa manera y donde ya estamos haciendo este plan piloto. Y bueno, también me gustaría dejar a mi hermano Robinson, porque partimos con un plan piloto de discipulado nivel básico. Así que él me mandó un audio y hermana Eli también ellos están trabajando y esto también queremos implementarlo en labranza, el nivel para que vayan conociendo un poco, porque la Raniera igual y levantamos una encuesta tiempo atrás sobre los estudios de la palabra, ¿cierto, Daniela? Entonces, esto mismo, esta retroalimentación, quiero para que vayamos conociendo y
cómo vamos tomando cuerpo de esta manera. Así que voy a dejar estos dos matrimonios que nos compartan entre paréntesis para luego ya decir quién va a predicar el cuarto capítulo para el último domingo de enero y hay otras recomendaciones más. ¿No comparte pequeño breve algo, hermano? Ya sea la Eli o... Amén. Por acá estamos. Bueno, ahí vamos a hablar los dos un poquitito de lo que fue, bueno, comenzamos ya, lo veníamos planificando, bueno, junto al pastor. Primero tuvimos una reunión con el pastor y los hermanos que vamos a comenzar haciendo estos discipulados. Y ya después, una vez, en este caso, costó coordinar la primera reunión con los discípulos, por así decirlo. Costó la primera reunión, me acuerdo que, uy, pasaron muchas cosas, pero claro, ahí con harta oración nomás, para poder, porque entendemos que igual son cosas espirituales, cuando alguien quiere empezar a acercarse al Señor, empiezan a pasar situaciones que parecen naturales, pero claramente el enemigo no está contento con que estos jóvenes o hermanos estén comenzando a discipularse, empiecen a fundamentar empiecen a consolidar, ¿cierto?, los fundamentos de lo que es el cristianismo, el conocer al Señor y todo eso. Así que, bueno, le envié un audio al pastor yo, de lo que fue en este caso que ayer recién, no, el viernes pude yo tener mi primera reunión con el Felipe. Y la Eli la tuvo el día sábado con Renata y con Karen. Así que fue un tiempo bastante bueno, la verdad. Pudimos estar, obviamente, yo le decía al Felipe que la idea de este discipulado no es que yo me voy a poner acá, no sé, con un computador, un proyector y te voy a hablar de lleno en la Biblia y después tú te vas para tu casa y listo, ¿no? Sino que fuera como algo más cercano, un tiempo de que él igual pueda abrirse, ¿cierto? Comentar cosas de que obviamente uno ahí tiene que estar orando harto y también como ganarse la confianza del hermano, por así decirlo, Sí. porque es importante si uno nos ponemos solamente no somos como genuinos, por así decirlo, porque solamente hablar de la Biblia a veces está súper bien, obviamente, pero también fundamentar, hacer esos vínculos, a eso es lo que quería llegar, hacer esos vínculos con los hermanos para que ellos igual se sientan cómodos, pueden abrirse, porque a veces pasan por situaciones, están pasando por situaciones, por dificultades, y si uno no tiene esa confianza, uno no se la van a decir, pues no es la idea. Así que ahí tuvimos nuestra primera reunión, pudimos estar tomando una oncecita, conversando de la vida, obviamente, de cosas que a él le pasan, que a mí me pasan, y después ya de lleno con el discipulado, palabra, oración, y la verdad que él quedó bien contento. Ya programamos la próxima para el otro viernes, quedamos de fijar como ese horario de los días viernes, porque a veces cuesta coordinar como un día y otro, así que establecimos los días viernes, así que ahí le encargamos la oración igual por todo lo que se está haciendo y que Dios sea dando el crecimiento, pues los hermanos que están bien animados, así que ahí es clave la oración. Así que voy a dejar a la él igual que va a comentar. Fue, bueno, de harta bendición este tiempo. Ayer estuvimos con Karen y Renata. Yo decía al Señor, qué bueno eres tú, porque en mi mente yo decía, van a ser 2 horas, vamos a estar ahí compartiendo, porque junto al pastor y el hermano Moisés y los hermanos habíamos revisado el primer capítulo, por así decir, y era también un poco complejo, y ahí el pastor nos explicaba y todo, y yo decía, hoy sí, es complejo, y también para plasmarlo a las hermanas y todo. Y yo decía, más o menos, esto es como 2 horas. Y no fue así, porque estuvimos desde las 9:30 hasta las 2 de la tarde. Como por ahí, como por 4 horas estuvimos, pero igual fue bueno porque las hermanas igual tenían estas dudas, cosas que de repente no se resuelven a través de un WhatsApp o de un llamado telefónico, sino que es importante igual estar con los hermanos. Y no es lo mismo también en la iglesia, porque cuando estamos en la iglesia compartiendo en comunión, a veces uno, ya, chao hermano, me tengo que ir, y no, hay cosas que no se pueden, ¿cómo se llama?, conversar en ese momento, así que de verdad que los tiempos de discipulado son muy importantes, y los hermanos tienen harta sed del Señor. Así que ahí Mm, con Robinson oramos y decíamos, necesitamos más del Señor todavía, porque
faltan muchas cosas también por aprender. Yo aquí en este curso me doy cuenta, digo, oye, Señor, no sé nada, falta mucho, pero el Señor es bueno. Así que las hermanas muy agradecidas y ahí también nos organizamos para seguir avanzando en este libro que es muy, muy buen material. Así que ánimo ahí a los hermanos de labranza que van a comenzar igual con esto. Es de mucha bendición el material. Ya, muchas gracias. Eso entre paréntesis, porque queremos para que aquí tengo varios líderes clave también. Daniel está preocupado, y varios hermanos estamos preocupados de seguir discipulando uno a uno. Entonces estamos usando los materiales de educación cristiana nivel uno, nivel básico. Entonces eso es como más personalizado, de acompañamiento. Y aquí tenemos ya el conocimiento empírico del que nos compartió en el matrimonio. Y por supuesto también nos hemos juntado a orar, ¿cierto? También con Robinson hemos tenido jornada de oración, entonces también eso igual va reforzando. Con Daniel también hablamos de este tema de la oración, clave. Entonces ahí estamos viendo estrategias también de cómo consensuar con el grupo de oración ante el culto. Ayúdenos a orar porque también estamos pensando en traer de escuela dominical. Queremos también hacer un cambio en la danza de partir con la escuela dominical y después el culto de adoración, porque no tenemos sala de clase, entonces queremos también que los niños sean parte del templo y donde también puedan moverse, puedan ser creativos ahí, los profesores puedan, yo creo que el Señor va a traer un tremendo despertar ahí de la manera que estamos soñando como Iglesia de Labranza. Así que compartamos esta experiencia también y bueno, aquí y lo otro, hermano, esta capacitación tiene un estándar muy avanzado a nivel de seminario. Está en ese nivel, entonces, pero acá, más que teoría, vamos al tío a la praxis, vamos entre todos aprendiendo, no enseñamos teoría, sino que entre todos así va simultáneamente teoría y praxis. Entonces, es mucho enriquecedor. Entonces, aquí todos vamos a entrar, vamos a tomar la pauta, otro va a moderar en distintas áreas. Así que en eso consiste. Muy bien, vamos que se puede. Entonces, la oración, la palabra es clara. ¿Quién se atrevería a predicar el capítulo 4 el último domingo de enero? Así como nosotros desafiamos al hermano Germán, y él lo hizo muy bien. Ahora, ¿quién se atrevería a exponer el capítulo 4 el último domingo de enero? 25 de enero. ¿O quieren que yo lo predique, no? Si partí predicando el capítulo 1, termine con el 4. El Luchito, no sé si quiere predicar. ¿Alguien se atreve? Tiene 15 días para exponerlo. Y por supuesto, ahí cualquier duda, como un discipulado también vamos preparándonos juntos ahí también. Si alguien dice, yo me quiero mojar la camiseta. ¿Qué opinan? ¿El moderador, otro alguien se ofrece? Muy bien, parece que no hay nadie. Eh, Vamos a ganar tiempo. No hay nadie, ¿no? Nadie dice sí. O si no, yo me tiro a la piscina, no. Y cerramos el Un ciclo. sorteo, pastor. Ah, ya. Hermano Germán ya lo dio, yo igual. Ya, ya, por el sorteo, ¿cuál es? Ah, dedocracia, pastor, dedocracia. No, mejor que salga del. Bueno, otro día fue dedocracia, no puse en aprieto de mano Germán. Dani, ¿te atreves? Ya. ¿Luchito te atreves? Estoy con el ¿Robinson te tema del atreves? 25. ¿Ah? Estoy con la predicación del 25. Ah, de verdad que tiene que aplicar en la danza. Mm.
Sí, no, está ya, está con una carga. Ya, ya, bueno, si no, ya tendría que hacerlo yo, no. Ustedes evalúan de nuevo, aprendemos más, aprendemos también ahí trabajar el texto. Ya, ahora vamos a delegar, ¿sí? Democracia. ¿Quién se ofrece para moderar el capítulo 4, elaborando la palabra? ¿Dani, te atreves? ¿Sí? Ya, Daniel, aquí a moderar la palabra. Ya, la retroalimentación. ¿Quién se atreve, hermano Joel? Hermana Andrea, hermano Luis, es lo que hizo hermano Robinson hoy día. Ya, dedo casi. Hermano Joel, ¿se atreve a hacer la retroalimentación? Pastor, va a estar difícil que ese día me pueda integrar porque tenemos lo que es el inicio de la plantación de Ya, ok, iglesia acá en Curaco. ya, ok, ya. Vamos muy bien. Vamos a dejar a Elizabeth retroalimentación, lo que hizo su esposo hoy día. ¿Ya? Y a hermano Luis Palma quedará con el tema de evaluar a la predicación, con los tres ejes: fidelidad al texto, hermenéutica y homilética. ¿Ya? Ok, nos vamos orando, dando gracias a Dios. Gracias, hermano Germán. Excelente tema. Queda contratado para uno de nuestros púlpitos que tenemos. 6 púlpitos lo esperan para llevarlo a predicar. Uno de Labranza, Punta del Carmen, Towolwe, Alto Yupehue, está contratado ya. Que el Señor le bendiga. Estamos a su disposición, pastor, y agradecerle igual porque ese día que usted pasó al trabajo y me habló, andaba pensando qué título colocarle al mensaje. Y la retroalimentación que usted me pasó a hacer ahí en esos minutos breves, me dio toda la pauta, pues, pastor. Y de ahí comenzamos a, a ordenar lo que teníamos y a Dios gracias salió bien. Así que muy agradecido, pastor, y que el Señor le siga bendiciendo y usando para, para que siga preparando a cada uno de sus miembros y a cada uno de nosotros también. Amén. Amén. Muy bien, vamos a terminar orando. Hermana Daniela, despídanos con la oración final. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Gracias, Padre, por la disposición de nuestro pastor Luis para enseñarnos a poder comprender más tu palabra, porque si no la comprendemos, es difícil poder enseñarla, poder impartirla y poder mantener la esencia de tu mensaje y no añadir cosas propias, Señor, sino poder transmitir tu mensaje puro, verdadero y como tú quieres que sea transmitido, Señor. Gracias por la enseñanza de nuestro hermano Germán sobre el arrepentimiento, que esta palabra, Señor, siga eh, eh, profundizándose aún más en nuestros corazones, Señor. Y como decía nuestro pastor, poder rumiar la palabra, poder seguir meditándola, contemplándola y deleitándonos en ella, como dice el Salmo 1, Señor, que el varón, Señor, que a ti te agrada, el que medita en tu palabra día y noche. Y así queremos ser, Padre, ante ti, en la intimidad, Señor, aun cuando nadie nos ve, poder seguir meditando en tu palabra. Em, Gracias, Señor, por cada hermano, cada familia presente. Bendícelos, fortalécelos, protégelos, Señor. Y sea cualquiera situación eh, que ocurra el día de mañana, tú guardes nuestros corazones y tengas el control de todo como siempre, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. El otro día le dejamos unas grabaciones que hicimos en pandemia con el pastor Alex Chan. No sé si alguien lo escuchó.
y también el culto en pandemia. Y claro, ahí invitamos al pastor Alexandre de Perú, de la Alianza, y tuvo con nosotros cómo predicar Mateo 28. Eso no sé si lo escucharon, pero ahí quedó pegado lo dejamos en el grupo, también para que vayan viendo cómo se oró la palabra y también ese diálogo que se da ahí también en comunidad. Muy bien. ¿Algo yo decía, hermano Germán? Mire, se me ocurrió una idea. El hermano Aldo tenía un trabajo para hoy día. Y no sé si el domingo 25 era estar para que él Parece nos que, dé el sermón. no, no puede, porque hablé con él. Ya, Sí, perfecto. sí, Para no recargarle sí, tanto de pega, pastor. sí. Ok, un abrazo. Ya, pastor, Igual, un abrazo bendiciones. a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Bendiciones. chao. Bendiciones, hermano. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Buena Chao, mi semana para hermano. todos. Bendiciones. Igualmente. Chao, bendiciones. Chao, Que chao. descansen. Que descansen. Bueno, Andrea nos ríe tanto.